que hoy vamos a hablar sobre las finanzas en la iglesia. Sí, así tal como se escuchó, las finanzas en la iglesia. Y le decía yo ahorita a mi esposa que veníamos en el carro que no sabía si decirlo o no, pero me siento con toda la autoridad de pararme aquí delante de ustedes a hablar sobre finanzas, porque así como me ven con mi camisa nueva que tenía un valor de 1,299, pero yo la encontré en 100 pesos. Antes yo me endeudaba en Coppel para poder sacar, pues, ropa. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, me siento con toda la autoridad porque el Señor me ha llevado por todo un proceso en finanzas. De hecho, cuando yo llegué al Señor, y aquí está Paco de testigo, y Cuau también, si anda por ahí, está de testigo, el Señor me trató en mis finanzas, porque lo que Dios hizo fue quitármelo todo. Mi provisión, en donde yo estaba depositando mi confianza en ese momento que no conocía a Dios, pues mi fe mal guiada hacia el dinero, hacia el estatus, hacia lo que una visión pues sí, monetaria, el Señor me lo arrebató todo. De hecho, me acuerdo que unos amigos que tenía antes de ser cristiano hicieron una apuesta y dijeron: ¿cuánto apuestas a que cuando Andrés le devuelvan su pago, él deja de ir a la iglesia? O sea, tan así fue tan fuerte lo que me trató el Señor, que por eso me paro aquí con la autoridad para poder hablar sobre finanzas. Y aparte de eso, pues hemos estado, mi esposa y yo, en 3 formas diferentes de finanzas en iglesias, en 3 iglesias distintas, incluyendo esta, y eso también nos ha hecho ampliar sobre las finanzas, no solamente personales, sino también las finanzas que tenemos que llevar como iglesia, ¿no? Entonces, esta prédica la he dividido en 6 partes. Lamentablemente cada parte es como si fuese una prédica, entonces voy a tratar de apurarme para que sea rápido. Pero me gustaría que oráramos. Entonces, ahí en donde estás, me gustaría que le pidieras al Señor revelación. Señor, yo te pido revelación, Dios, para mí y para todos y cada uno de los que estamos aquí, para que al hablar de este tema, Señor, de finanzas, podamos, Señor, entender lo que tu Espíritu Santo quiere sanar, lo que tu Espíritu Santo quiere revelar, a donde tu Espíritu Santo quiere llevarnos. Y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este momento a través de tu palabra, a través de lo que ya está escrito, de lo que tú has dicho, Señor. Que no se ponga ni se quite, Señor, nada de lo que está en tu palabra, ninguna opinión personal, ni mía como predicador, ni de nadie, Señor. Influya más que lo que tú dices a través de tus versículos, Dios, a través de tu palabra que es viva, Señor, que es fuente de vida, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar poniendo las bases y hablando un poquito sobre el ministerio de Jesús. Cuando nosotros leemos en la palabra y vemos acerca del ministerio de Jesús, pero específicamente sobre finanzas, podemos o se nos vienen a la mente algunos pasajes o algunos versículos que mencionan las finanzas. Y todo eso que Jesús hizo en su ministerio fueron las bases que se colocaron para después ver lo que se hacía en la iglesia. Acuérdense que está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos escribe ahí el ministerio de Jesús, pero después, a partir de Hechos, ya empezamos a leer, y luego las cartas a las iglesias, ya empezamos a leer, ya cuando Jesús muere, Jesús resucita, se forma la iglesia y la aplicación de esos principios que Jesús dejó en su ministerio acerca de las finanzas. Es importante mencionar que Jesús era judío, y Jesús nació en un contexto judío. De hecho dice: a los suyos vino, pero pues los suyos no le reconocieron, ¿no? Entonces él, estando en un contexto judío, aún así, como en el tema de las mujeres, que las tomó en cuenta, que la sociedad era muy distinta a lo que él hizo, al igual que los niños, que les dio prioridad a diferencia de lo que la sociedad o la ley hacía, también en cuestiones de finanzas Jesús puso algunos principios. Algunos que se nos pueden venir a la mente es cuando leemos que algunas mujeres apoyaban el ministerio de Jesús y lo apoyaban pues de manera monetaria, ¿no?
Otros pasajes que se nos pueden venir a la mente es cuando leemos acerca de la viuda que dio todo lo que tenía, y ahí denota la generosidad que había en su corazón. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo han leído? Otro pasaje es el del joven rico que le dijo a Jesús qué tengo que hacer, y Jesús al final, en pocas palabras, le dijo: pues ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven rico pues no quiso. Y entonces Jesús dice: qué difícil es para alguien que tiene mucho dinero poder desprenderse de todas esas cosas materiales, ¿no? Podemos hablar sobre la parábola del deudor. Hay una parábola que cuenta Jesús acerca de un hombre que le debía al rey y que lo ponen ante el rey, y entonces el rey lo iba a meter al bote, y entonces el hombre suplicando le pide que lo perdone, que le perdone la deuda. Entonces el rey se lo perdona, pero dice la parábola que cuando él sale, inmediatamente hay otro hombre que le debe a ese hombre, y ese hombre no lo perdona y lo mete a la cárcel, ¿no? Entonces podemos ver ahí precisamente también lo que había en el corazón de este hombre deudor, ¿no? Otros pasajes que podemos ver desde la perspectiva monetaria o financiera es cuando Jesús pagó los impuestos de él y de Pedro respecto al templo, y la manera en la que lo hizo. Entonces vemos ahí que Jesús pone un principio pues de pagar deudas, ¿no? Él pudo haber dicho: ay, ¿qué te pasa? Yo soy el hijo de Dios, yo soy Dios mismo, y ya. No, sino él puso un principio sobre pagar deudas. ¿Qué otros versículos podemos ver? Si lo vemos desde la perspectiva financiera, cuando vemos la parábola de los talentos, que a uno le da ciertos talentos, a otros les da ciertos talentos, a otros les da ciertos talentos, y uno lo guarda y los otros lo invierten y lo multiplican. Entonces podemos ver ahí esa parte de inversión, ¿no? Y hay un pasaje muy famoso que dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Y ahí nos habla de un principio espiritual de depositar nuestra fe en el Señor también en las finanzas. A ver, pregúntale al hermano a tu lado: ¿cuál te resalta más de estos pasajes? Pregúntale y que te conteste. ¿Cuál te resalta más de estos? Pues el de los talentos, el del deudor, el de qué comeremos. Ahora, es importante mencionar que Jesús en su ministerio, respecto a las finanzas, y no solamente a las finanzas, sino respecto a otras cosas, Jesús en su ministerio, él vino a tratar el corazón del hombre. Por medio de su poder, por medio de su autoridad, por medio del pecado que separaba a Dios con el hombre, a través de amor, misericordia, perdón, justificación, santificación, Jesús vino a tratar el corazón del hombre. Es decir, ya no le dio tanta importancia, cumples la ley así, así y así, sino más bien Él viene a hacer que la ley se cumpla en nuestro corazón. Y hay un pasaje de Zaqueo que viene en Lucas 19, lo voy a leer a partir del 19, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Contexto: acuérdense que Zaqueo era el chaparrito que se subió al árbol, que vio a Jesús, que le dijo: bájate. Sí, no me estoy confundiendo, ¿verdad? Porque luego se me cuatrapea el arca de Moisés o algo así. Entonces él estaba ahí y le dice: Jesús, invítame a tu casa, y todos están murmurando, todos están diciendo: es un ratero, no, es el que cobra impuestos, pero era judío. Entonces él conocía la ley, pero aún así a lo que se dedicaba pues no era algo pues bueno, ni para la sociedad, ni para los judíos, ni para la ley, ni para nadie, porque se quedaba con una parte, ¿no? Entonces
Zaqueo, al ser judío, conocía muy bien lo que era la ley, y en la ley, cuando tú lo lees en el Antiguo Testamento, nos habla de restitución. Si alguien te mató una vaca, un ternero, vas y le devuelves y le restituyes. Entonces, la restitución era parte de la ley, pero en este momento, Zaqueo ya conocía la ley, pero al tener un encuentro con Jesús, él no dice, sí, es verdad, no he aplicado la ley. Pues no la estabas aplicando, sino más bien lo que sucede en Zaqueo es una transformación en su corazón. Y cuando hay una transformación en su corazón, entonces él cumple la ley por la salvación que tiene a través de Jesucristo, por el perdón que tiene a través de Jesucristo, el perdón de sus pecados. Le cae el 20 que es pecador, y entonces dice, voy a dar 4 veces y voy a regresar y lo voy a dar a los pobres. Y entonces él habla de una restitución. Entonces la ley se vino a ser válida en su corazón. En Romanos 3 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Sí, también es Dios de los no judíos, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Esta primera parte quise como hacerla muy personal para que entendiéramos la profundidad o la parte espiritual de lo que nos habla la Biblia a través de las finanzas en nuestro corazón. Porque puede ser que en algunos de nosotros la cuestión de las finanzas sea un proceso. En algunos tal vez fue lo primero, como en mi caso, cuando les platico que me convertí. En algunos puede ser que Dios ya trató contigo pecados sexuales, raíces profundas, cosas espirituales. Y puede ser que en este momento Dios está tratando contigo pues cosas económicas, cosas financieras, ¿no? O tal vez hasta ahorita dices, ay, sí es cierto, como que no sabía que estaba mal en esto, y Dios quiere empezar a tratar eso. Entonces, quise poner esos principios para que entendiéramos que cuando tenemos un encuentro con Jesús, algo sucede en nuestro corazón. ¿Y por qué quise hacer mención de la ley? Porque lo voy a mencionar en una de las otras partes. Ok, segunda parte. Cuando tomamos en cuenta lo que hacemos, lo hacemos como consecuencia de la gracia, entonces puedo hablar de esta segunda parte. Y es que cuando venimos a la iglesia como una gran familia de Dios, en realidad somos una gran familia que estamos conformados por familias, ¿cierto? ¿O miento? Sí, están los González, los Rodríguez, los Espinosa, los Paz, Espinosa Paz, ven, me inspiré. Dije, ¿por qué se me vino Paz por Espinosa Paz? Los Martínez, los Piña, etcétera, ¿no? O sea, tenemos aquí un montón, ya Julio, por favor, que me estás haciendo reír. Tenemos aquí un montón de familias en la iglesia y todos conformamos una gran familia. Ahora, tu educación financiera
no solamente te va a impactar de manera personal, sino también tu educación financiera o tu cosmovisión acerca de las finanzas va a afectar de manera congregacional. Y voy a poner un ejemplo para los que somos papás de niños pequeños, yo incluyéndome, porque respecto a la educación de los hijos, si nosotros somos papás permisibles, que permitimos que nuestros hijos hagan lo que se les pega su regalada gana, cuando vienen a la iglesia, ellos piensan que pueden hacer lo que se les pega su regalada gana. Y si nosotros somos de los papás que decimos, ay, ya mi niño, ya, venga. Entonces, no solamente va a afectar en mi casa, porque en mi casa, pues bueno, pero en un lugar público congregacional, y todos los papás así, va a afectar de manera congregacional. Otro ejemplo sería nuestra salud. Nuestra salud, cuando nosotros no tenemos una cosmovisión adecuada de la salud o no lo tenemos respecto a la Biblia, no solamente nos va a afectar de manera personal, sino también nos va a afectar de manera congregacional. Porque puede ser que pidamos estar orando o estemos pasando por una situación o por un problema que podríamos haber evitado y que no tendríamos por qué estar pasando. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces sucede lo mismo en lo financiero. Cuando nosotros llevamos nuestras finanzas, y lo voy a decir como con los hijos, como se nos pega la regalada gana, o como se nos ha acomodado mejor, o como yo creo, aprendí o pienso que es lo correcto sin tener una visión bíblica, no solamente va a afectar personal o familiar, sino va a afectar también de manera congregacional. Y me voy a explicar un poquito más. Algunas cosas que podemos tener de manera personal: estar metido en tandas, o peor aún, ser el que organiza las tandas. ¿Una tanda? ¿A poco una tanda es del diablo? No, una tanda no es del diablo. No seamos religiosos. Pero si tú comprendes y tienes revelación de todo lo que implica una tanda, el deber, el te debo, el no paga, el sí paga, el número 1, el número 10, porque también estuve metido en tandas. Y toda la parte espiritual, y no solamente espiritual, sino también natural que conlleva eso no va a afectar solamente de manera personal o familiar, sino también va a afectar de manera congregacional, porque al ratito, hermanitas, si hacemos una tanda, y cuando la hermanita, no sé, pase algo, suceda algo, ¿cómo va a afectar la relación con mis hermanos? Si a veces entre familia. Ahora imagínense la familia congregacional. Algunas otras cosas como pedir prestado y no pagar, tener deudas. Cuando tú pides prestado y lo haces allá afuera, pero cuando lo haces aquí adentro, pues se complica el asunto, porque estamos hablando de la familia congregacional. ¿Qué otras cosas? Cuando prestas, cuando no eres el que pides, sino el que prestas, pero me vas a pagar con intereses. También es parte de cómo podemos manejar nuestras finanzas y cómo podemos llevarlo a la parte congregacional. O simple y sencillamente, si no tienes un orden en tus finanzas, por ejemplo, no ahorras, malgastas, aplicas el peso trabajo, no eres consciente de los gastos hormiga que tienes, no tienes una planeación financiera, o algo tan sencillo como llevar los ingresos y los egresos. Gano tanto, pues gasto tanto, ahorro tanto, un porcentaje para esto, para aquello, para una emergencia, para pagar esto. Si no tenemos esa educación financiera, y menos si no lo vemos conforme a la palabra, lo más probable es que cuando lleguemos a la congregación, al igual que los que somos papás con nuestros hijos, al igual que con nuestra salud y al igual que con muchas otras cosas, va a afectar de manera congregacional. Esa afectación de manera congregacional puede llevarnos a ver las finanzas congregacionalmente de muchas diferentes formas erróneas. Voy a mencionar algunas que escribí por aquí y se me ocurrieron. Puedes llegar a pensar, es que todas las iglesias cristianas son unas rateras y solamente quieren tu dinero.
lo cual nos lleva a pensamientos tales como: yo por eso le doy lo mío al prójimo de manera personal. Nadie me va a decir qué puedo hacer con mis finanzas. Yo no voy a dar ni un solo peso a la iglesia. No estoy obligado a dar. Yo doy lo que quiero y como quiero, en lo que quiero y cuando quiero. No voy a decir que levanten la mano, pero sé que muchos hemos pasado por esos pensamientos. ¿Por qué? Porque son pensamientos que muchas veces impactan en lo natural. Yo me acuerdo con mi suegro, ¿no? O sea, mi suegro, y no solamente mi suegro, sino también Diana y también yo y su suegra, o sea, mi mamá. Pues escuchamos cosas cuando no somos cristianos allá afuera y con justa razón. Nosotros en algún momento cuando estuvimos en una iglesia, Pedro Escobedo, supimos de personas que llegaban y que les pedían tierras, les pidieron tractores, les pidieron casas. O sea, hubo fraudes utilizando el nombre de Dios. Entonces, escuchamos cosas raras y con justa razón podemos llegar a tener pues estos pensamientos en nuestra cabeza. Pero si no tenemos una sanidad financiera por medio del Espíritu Santo o una perspectiva bíblica de las finanzas, podemos estarnos ciclando en ese tipo de pensamientos mientras estamos intentando tener una relación con Dios. Y tal vez Dios quiere sanar nuestras finanzas o quiere sanar raíces de por qué somos así en nuestras finanzas. Probablemente hubo mucha pobreza o mucha escasez cuando eras niño, o probablemente hubo mucha abundancia cuando eras niño, y eso te afectó de una u otra forma, y entonces Dios quiere traer una sanidad. Y eso puede traer pensamientos. Otros son: la iglesia es la que debería de darme. Otro pensamiento puede ser: yo doy mi diezmo o mi ofrenda y ya ellos sabrán si se lo roban, ellos verán con el Señor, yo ya cumplí. ¿Cuántos hemos tenido ese pensamiento? Y no debería de ser así, porque la Biblia no nos enseña eso. Eso es algo que nosotros deducimos y decimos: bueno, pues yo ya cumplí, ya ellos sí se lo roban. No, porque la Biblia no nos enseña eso. Otro pensamiento es: ¿qué? ¿Otro guiso? ¿Otra vez? ¿Dar otra vez? Otro pensamiento como de: otra vez se fue de vacaciones, hasta crees que no agarra de las ofrendas del pastor. Sí, la verdad. Entonces, por eso es importante que la iglesia tenga una visión financiera respecto a la Biblia, respecto a la palabra, y que la misma iglesia también sea clara respecto a las finanzas que se llevan en la iglesia. Tercera parte. Si tomamos los principios bíblicos financieros que mencionamos hace un momento cuando leíamos todos estos pasajes, como por ejemplo la confianza, la generosidad de esta mujer que lo dio todo, no endeudarse, de este hombre que perdonó deudas, incluso tener fe en el Señor: ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Implica una fe en el Señor. No aferrarse a las cosas de este mundo, como lo vimos con el joven rico, pero sobre todo un principio que tenemos que entender como cristianos es el principio espiritual de la mayordomía. ¿Cuántos han escuchado sobre la mayordomía? La mayordomía, o el principio espiritual de la mayordomía, es que todo lo que tú tienes no es tuyo, sino le pertenece al Señor. Y el Señor te ama tanto que te encarga y te da tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus finanzas, y todo lo que tú tienes es de parte de Dios, y Él te lo está encargando para que tú seas el mejor encargado, el que más te esfuerzas en poder cuidar, en tener un principio de mayordomía con lo que Dios te está dando. Entonces, cuando entendemos ese principio de mayordomía aquí, pero permitimos que Dios lo trate aquí, va a haber mucha sanidad de finanzas en nuestra vida, porque ya no dejas de tener esa lucha con el dinero, dejas de tener esa lucha con lo material. No es que pues me vale, no, sino al contrario, entiendes que necesitas hacer presupuestos, entiendes que necesitas sanar, entiendes que hay esto malo respecto a ti en las finanzas, que lo aprendiste probablemente, que es una raíz en tu corazón de tu niñez. Pero cuando entiendes el principio de la mayordomía y dejas que Dios empiece a sanar esa parte, es muy bonito.
porque realmente empiezas a ver la mano de Dios en tu vida. El tema del dinero en el corazón del hombre siempre ha sido un tema muy complicado. De hecho, por eso la Biblia hace una advertencia sobre el amor al dinero, menciona acerca de un corazón corrompido y advierte sobre estas tendencias del hombre. Porque el dinero, no, es que a mí no me va a corromper, porque no tienes mucho. No, es que yo siento que si a mí Dios me bendice, yo voy a... Esperemos que sí. Porque la Biblia lo advierte. Y el corazón es engañoso. Es que yo me conozco. Híjole, Dios, el Señor también. ¿Sí me estoy dando a entender? Es un tema tan profundo que la Biblia no lo menciona ni una ni dos veces, sino lo menciona varias veces. La cuestión del dinero y el corazón del hombre. Ahora, Dios no está peleado con la riqueza. Dios no quiere que seas pobre. Pero es muy probable que el 99% de los que estemos aquí ocupemos mayor revelación acerca de las finanzas bíblicas y cómo tenemos que manejar nuestras finanzas en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo y de manera personal. Y quiero hablar un poquito en esta tercera parte sobre doctrinas que utilizan la fe, tendencias, incluso cosas nuevas que están saliendo, que utilizan la fe o el nombre de Jesús o el nombre del Señor para poder hacer cosas chuecas y que tenemos que tener cuidado. Y yo creo que una de las más viejas, sabidas, que se conocen es la famosa doctrina pare de sufrir. Sí la han escuchado, ¿cierto? En una doctrina de pare de sufrir, son iglesias que tienen una doctrina en donde la prioridad es la prosperidad. Te enseñan cosas como que si tú le das dinero a Dios, Dios te va a regresar el doble, el triple o hasta 10 veces. Y algo muy interesante es que este tipo de doctrinas sobreponen tu bienestar económico por encima de la salvación de tu alma. Sí, como quieras, sí, si quieres te salvas, si quieres no aceptas, pero da para que el Señor te quiere bendecir. Entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos un corazón o una necesidad o lucha respecto a ese tema, es muy fácil confundirnos con esta parte de la prosperidad, que sobrepone por encima tu bienestar económico antes que la salvación de tu alma. En muchas iglesias cristianas, y esto es muy interesante y muy importante, se hace una mezcla de la ley del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esto es muy interesante porque muchas de estas iglesias cristianas también mezclan la ley del Antiguo Testamento, que nosotros sabemos que por medio de Jesucristo, por medio de su gracia, lo hemos visto aquí en la iglesia, es por medio de la gracia, por medio de la salvación. No somos judíos, somos añadidos, no estamos por ley, estamos por gracia. Hemos hablado ya en la iglesia acerca de eso, por eso no me voy a detener tanto a hablar de esto, pero hay iglesias cristianas que incluso mezclan la ley de Moisés, la ley que se le dio a los judíos, con principios que Dios nos ha revelado en nuestro corazón. Y entonces se hace una mezcla de, imagínate a Zaqueo hablando sobre restitución y diciendo sí, y voy a dar a los pobres y 4 veces lo que he robado, y era una revelación de su corazón, y que Jesús le hubiese dicho, bueno, pero fírmalo que cada determinado tiempo vas a dar 4 veces y entonces voy a ir a tu casa y te voy a tocar con una lista, y porque en la ley dice, pero espérate, ya iba a ser una mezcla, ¿sí me estoy dando a entender? Entonces, hay algunas cosas en algunas iglesias que se toman textos fuera de contexto y entonces ocurren cosas catastróficas, y voy a mencionar algunas. La Biblia dice, el sacerdote se queda con las primicias. ¿Cuáles primicias? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Cuáles primicias? ¿Las de por ley o las de por una revelación, por un corazón renovado? ¿Sí me estoy dando a entender? No, mi esposa da primicias.
Da primicias de todo, a cada rato está dando primicias. Pero ella no lo hace por ley, ella lo hace porque ha habido una revelación en su corazón de darle a Dios lo primero. Entonces ahí es en donde podemos confundirnos. Entonces, ¿cuál sacerdote? Si todos somos sacerdocio. Nos habla la palabra acerca de eso. Entonces ahí puede haber una mezcla entre la ley de Moisés con las revelaciones que hay en nuestro corazón. Incluso una cuestión de los diezmos. Hay iglesias donde se dice es que los diezmos se los queda el pastor, porque todo obrero merece su salario y venga chepaca. Y entonces utilizamos un texto y lo ampliamos fuera de contexto. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿es bíblico realmente? Incluso en muchas iglesias se usa la manipulación, famoso versículo Malaquías 3:7. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Y se emplea una manipulación tremenda en la iglesia, que en vez de que haya una revelación en tu corazón de dar una ofrenda al Señor del 10, del 20, del 40, ¿por qué no del 80? En vez de haber una revelación en tu corazón, hay un miedo de decir, es que si no, Dios me va a maldecir. Y si no, hay una maldición que cae sobre mí y casi ya estás viendo como la maldición. Ay, ya se me dobló el dedo, ay, ya me pasó algo. Y entonces empieza la superstición. ¿Por qué debería de haber un miedo en nuestro corazón cuando lo que Dios quiere traer es una sanidad en las finanzas y en tu corazón? ¿Cómo va a traer Dios una sanidad en tus finanzas a través de un temor o de un miedo? Pero aplicamos el principio de la mayordomía. Dios es el dueño de todo y yo solamente soy el que está siendo bendecido por Él para poder manejar lo que Él me está dando de una manera honrosa, de una manera santificada, de una manera buena, de una manera fiel, siendo fiel. Está saliendo por ahí en redes sociales en donde hay pastores que dicen que el diezmo ya no alcanza para nada, que ahora la nueva ley va a ser el cincuentiesmo. En serio, es una tendencia que está saliendo. Y entonces imagínense que un día lleguemos aquí, no hermanos, ¿saben qué? Yo sé que la ley de Moisés dice, pero hay una nueva ley aquí en la promesa del Padre que ya no vamos a dar el diezmo sino el cincuentiesmo. Y entonces ya se empiezan a mezclar cosas. Y entonces ya usamos la manipulación, y entonces ya traemos cosas de la ley, y entonces ya aprovechamos lo que Dios ya ha revelado en tu corazón, y entonces empieza a ser una mezcla tremenda de cosas de las cuales tenemos que tener cuidado. Voy a seguir leyendo. Hermanos, el Señor nos hizo libres, y cuando entendemos este concepto de mayordomía, Dios nos transforma a un corazón para dar y bendecir, pero no por ley, sino por amor, por gracia. Otro error es ver a la iglesia como una empresa. Cuando una iglesia se empieza a comportar como una empresa, veíamos en una prédica, me tocó predicar acerca del cuerpo versus corporación. Cuando empezamos a ver la iglesia como una corporación y empezamos a ver posiciones, puestos, escalafones, y lo empezamos a ver de esa manera, pues es obvio que las finanzas también las vamos a empezar a llevar como si fuese una corporación. Y entonces empezamos a poner aranceles, los famosos aranceles o porcentajes. Empezamos a poner, a vender ciertas cosas, y empezamos a aplicar principios de la administración, principios que son buenos principios, por supuesto, pero los empezamos a aplicar en la iglesia. Y la iglesia ya tiene sus propios principios, que va a ser la siguiente parte que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los principios financieros que tenemos que tener como iglesia? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿ya te aburriste? Cuando vemos a la iglesia
como una empresa, entonces empezamos a ver al pastor o a los pastores, a los líderes, como si fuera un CEO. Y entonces ya no nada más tiene su salario, sino que también la iglesia tiene que pagar todo, hasta lo personal, porque pues es la familia del CEO. Y entonces empezamos a tener mezclas ahí en nuestra cabeza y en nuestra mente acerca de cómo se tienen que aplicar las finanzas en la iglesia. O algunas costumbres extrañas en el manejo de las finanzas por fallas en el carácter del liderazgo. ¿Cuáles fallas? Un corazón corrompido, ver a la iglesia como una empresa o una corporación, lo que acabo de mencionar, y no como el cuerpo de Cristo. Tener problemas con el dinero, con las finanzas, tener raíces que el Señor no ha tratado, incluso que haya cosas espirituales en tu vida respecto a las finanzas, por ejemplo, el robar, el hurtar, el tomar cosas que no te pertenecen o el usar cosas que no son tuyas, y todo eso puede traer un conflicto en la iglesia. Cuarta parte. Dile al que está a tu lado, ya va en la cuarta y son 6. Ya casi. ¿Alguien ya se perdió de lo que he estado hablando? Todos me están llevando el hilo. Ahora sí, me gustaría que viéramos algunos pasajes, versículos que aparecen en el Nuevo Testamento aplicado en las iglesias acerca del dinero. ¿Y para qué? 2 razones. 1, para ver en qué, cómo, cuándo, dónde y para qué eran aplicadas las finanzas en la iglesia. Y 2, para hacer una radiografía acerca de cómo aplicamos las finanzas en nuestra propia iglesia. Y decir, se menciona que la iglesia en la Biblia aplica las finanzas en estas 5 cosas. Y nosotros como iglesia las estamos aplicando solo en una o en 2. Y preguntarnos por qué no lo estamos aplicando en lo demás. ¿De acuerdo? El primer punto de estos versículos es que en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, había bienes en común y distribución según la necesidad. Y eso lo pueden encontrar en los famosos versículos de Hechos 2, 44, 45, Hechos 4, 32, 35 y Hechos 5 del 1 al 4, donde en resumen nos habla acerca de que todos vendían sus bienes, de que nadie pasaba por necesidad y de que se compartían las cosas para que nadie tuviera necesidad incluso económica. Segundo punto, en la iglesia, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, podemos ver que había estructura y orden a partir de administración y distribución organizada. Es decir, no hacían lo que querían, ni pues este me cae bien, le doy 10, y este medio me cae, le doy 2, y ese está pasando necesidad, pero ni me saluda, no le doy nada. No, había una estructura y orden, había una administración y distribución. Lo podemos encontrar en Hechos 6 del 1 al 4, cuando habla sobre las viudas. E incluso para suplir la necesidad de las viudas, hubo una organización y fue de modo espiritual para que se supliera esa necesidad. Siguiente punto, la iglesia que leemos en el Nuevo Testamento dedicaba un porcentaje, una porción, a ayudar a los pobres, a ayudar a las viudas y a ayudar a los necesitados. Bueno, es que tal vez en ese tiempo había muchas viudas o muchos pobres o muchos necesitados. Es un principio espiritual que nos da la palabra sobre ayudar a este tipo de personas, a este sector. Lo podemos encontrar en Hechos 9:36, cuando nos habla de Tabita, que hacía muchas buenas obras y limosnas. Lo podemos encontrar en Hechos 11:29 al 30, cuando vemos ahí el efecto que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo podemos encontrar en Romanos 12:13, cuando compartían la necesidad de los santos practicando la hospitalidad. Lo podemos ver en Santiago 1:27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta,
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Y lo podemos encontrar en 1 Juan 3 del 17 al 18. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otro punto de cómo aplicaba la primera iglesia las finanzas era con ofrendas planificadas y fondos para otras iglesias. Lo encontramos en 1 Corintios 16 del 1 al 3 y lo encontramos en Romanos 15 del 25 al 27. Y otro punto, ya casi uno de los últimos, es que la iglesia, la primera iglesia, aplicaba las finanzas respecto a generosidad voluntaria y proporcional. Lo encontramos en 2 Corintios 8 del 1 al 5 y 2 Corintios 9 del 6 al 7, que ahorita voy a profundizar en estos versículos. Porque la iglesia de manera voluntaria daban, planificaban para dar y lo daban de manera proporcional según las necesidades que había. En la primera iglesia había un sostenimiento de líderes y ministros, porque muchas veces yo he escuchado, hace como un año más o menos, yo mencioné aquí arriba que estábamos platicando sobre la posibilidad de que se me diera un sueldo en la iglesia. Bueno, no se me ha dado ese sueldo en la iglesia, ¿de acuerdo? Para que estén tranquilos. ¿Por qué? Porque en ese momento yo sí escuché varios comentarios que dijeron: pues ni que no trabajara. ¿Por qué le vamos a dar un sueldo al pastor? Pues si para eso está. Pues si para eso es su llamado. Fíjense lo que dice la palabra. Dice en 1 Corintios 9, 13, 14: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Gálatas 6:6: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Primera de Timoteo 5, 17, 18: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey y que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y Filipenses 4, 15, 18 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No creo que se refiera a la del banco, ¿verdad? Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y está hablando de una ofrenda. Y finalmente, ¿cómo utilizaban este dinero la iglesia primitiva, la primera iglesia, en prioridad del bien espiritual sobre el dinero? Y dice en Mateo 6, 19, 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí está también vuestro corazón. Y de todos estos pasajes, déjenme tomar un traguito, podemos ver muchos principios bíblicos. Ya hablamos del de mayordomía, ya hablamos del de dar, ya hablamos del de perdonar deudas, ya hablamos del de no endeudarse, ya hablamos el de la generosidad, ya hablamos el de tener fe en el Señor, de que Él nos va a prever. Pero hay otros principios administrativos. Por ejemplo, aquí podemos deducir que había presupuesto y planificación financiera. Es decir, no era como alá y se va, como se me ocurrió, como de pues no. Había un presupuesto y planificación financiera. Había una delegación de funciones administrativas. Ustedes van a servir a las viudas, ustedes van a servir en las mesas, había una delegación de funciones administrativas. Había una prioridad social de la atención a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas.
había una mayordomía y responsabilidad sobre los bienes, había una generosidad voluntaria y que no dañaba a otros, había una equidad y equilibrio en la distribución, había un sostenimiento legítimo de líderes y ministros, había transparencia y control comunitario y había una prioridad del propósito espiritual sobre la acumulación de bienes. Interesante, ¿no? Todo lo que nos habla la Biblia acerca de las finanzas en la iglesia. Quinta parte. Quiero que vayan conmigo, por favor, a 2 Corintios 8. Vamos a leerlo en NBI porque ya me cansé del visitáis y estáis. 2 Corintios 8, a partir del versículo 16, por favor. ¿Dónde está mi nueva versión? Allá. Voy a leer del 16 al 24, me acompañan leyéndolo. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda. Contexto, están hablando de una ofrenda que están llevando Pablo junto con este hermano. Ahorita vamos a leer quién es más. La cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Con ellos enviamos a nuestro hermano, quien nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, y ahora lo es aún más por la gran confianza que tienen ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias. Son una honra para Cristo. Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor y muéstrenle por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias. ¿Qué están enviando? Una ofrenda. ¿Con quién le están enviando? Pablo, Tito y otros hermanos que tienen buen testimonio. Dice, y otros más. Menciona principios ahí como que las finanzas no se monopolizan. ¿De acuerdo? Las finanzas de la iglesia son de la iglesia y son para cosas de la iglesia. Las finanzas de la iglesia tenemos que tener una buena salud financiera personal y familiar para poderlas aplicar bien de manera congregacional. Y lo digo y lo sostengo como lo dije en un principio. Tú podrás tener buenas ideas o te podrá haber funcionado, pero una cosa es lo tuyo y otra cosa es lo de Dios. Y en la palabra estamos viendo cómo se aplican las finanzas congregacionalmente o en la iglesia. Las finanzas no se monopolizan. Por eso vemos que Pablo iba solo. ¿Pablo iba solo, iglesia? No, Pablo iba acompañado. ¿Por su compadre? ¿Por el Tito nada más? Es que yo con Paco, pues ya, total, cualquier cosa, pues me cubro, lo cubro. No. Con otros hermanos, que no dice cuántos, y con otro hermano que tenía un súper testimoniazo, así que ni te atrevas a hacer nada. Es muy difícil no pensar mal cuando en una congregación el que lleva las finanzas es el pastor, la pastora o incluso la misma familia. Porque lo decíamos, hay una naturaleza en nosotros respecto al dinero. ¿Qué otra cosa vemos aquí en este pasaje? El testimonio de los que llevan las finanzas. Tito era reconocido. Había integridad, había buen testimonio, había diligencia, tenía competencias, actitudes y aptitudes
para manejar estos recursos. No sé si ustedes saben, pero los hermanos que manejan aquí las finanzas son el hermano Nazario y su esposa Telma. Y ellos hacen una contabilidad en presencia de Karen. Ellos llevan un cotejo de caja grande y caja chica. O sea, no, tienen actitudes y aptitudes. Hacen pagos, manejan la tarjeta, manejan las ofrendas de manera monetaria. Hay un grupo, ellos rinden cuentas al grupo de la iglesia, principalmente en su momento lo hicieron a Diana y a mí. Estaba Erika también ahí. Y ahí se pone de manera general los gastos o las cosas en las que se va a manejar en la iglesia. Es decir, yo no voy con Karen, bueno, a veces lo he hecho, pero son cosas muy, ni al caso, como un pastel para un hermano o algo así. Pero yo no voy con Karen y le digo, oye Karen, de la caja chica pásame 10,000, pásame 50,000. Ya no es caja chica, ¿verdad? De la caja chica pásame 500, 100 pesos. Pero no, en el grupo, hermano, se solicita, se necesita, ¡puc!, queda ahí, hay transparencia. Cuando los hermanos también ocurre algún momento, ya se pagó la luz, ya se pagó el transporte, ya se hizo el pago hay transparencia, hay generalidad. Entonces, las finanzas no se monopolizan. Hay un testimonio de los que llevan las finanzas. Los domingos no solamente Telma, Nazario y Karen cuentan las ofrendas, ya se incluyeron a otros hermanos también. Puede ser que en algún momento a ti también se te invite para que se cuenten las ofrendas, y ellos cuentan las ofrendas de la iglesia y ellos llevan la administración de la misma. ¿Qué otra cosa vemos aquí en 2 de Corintios? Había generosidad. Dice que hubo una ofrenda abundante. No estaba el principio de la pichacatez, sino estaba el principio de ser generosos, porque las cosas se utilizan para el reino y se utilizan para Dios. ¿Qué otra cosa había? Ya casi termino. Existe una administración. Las decisiones se toman en equipo y en confianza. Es decir, ellos llevan las finanzas, pero antes de que se dé una instrucción sobre la compra de algo, sobre suplir una necesidad en la iglesia, yo me acerco con Paco, yo me acerco con Charlie, yo me acerco con Toño, que son los pastores en la iglesia, y yo les pregunto, oye, ¿qué opinas acerca de? Oye, fíjate que estaba yo platicando con fulano y vimos sobre comprar una mesa de billar. Y Charlie me va a decir, sí, una mesa de billar. Y Paco me va a decir, estás loco, manda a arreglar el techo del baño de las mujeres, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, una sola persona no toma la decisión, sino se hace en liderazgo, e incluso algunas otras cosas se han manejado congregacionalmente. Y hay integridad. Vemos aquí en 2 de Corintios 8 que hay integridad delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, nos vean o no nos vean. Por eso no puedes decir, pues yo ya cumplí con dar y si se lo roban es su problema. No, porque la Biblia nos habla de integridad delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, nos vean o no nos vean. 6ª parte. Hazle al que está a tu lado. Que alguien le avise a los maestros de niños, por favor, que otros 10 minutitos más. Van a aparecer ahorita unas imágenes en la pantalla. Si quieres todavía, espérame tantito. Es la gráfica de pastel. Pero quiero mencionar algunas curiosidades que sucedieron en la iglesia en el 2025. En el 2025, las finanzas de la iglesia, y aquí es Telma, Nazario, Karen, mi esposa, Paco y todos los que han visto las finanzas, la iglesia comenzó el 1 de enero del 2025 con 0.23 centavos. Así empezamos las finanzas de la iglesia. En la iglesia, algo que siempre ha pasado y a mí me sorprende y me vuela la cabeza, es que Dios siempre es justo con lo que necesitamos. Y curiosamente a todos nosotros Dios nos usa para dar de manera generosa, para que ni sobre más ni sobre menos. Si vienen los misioneros, se tiene para darle una ofrenda a los misioneros. Si no vienen los misioneros, pues se tuvo nomás para pagar la renta y para los gastos.
Si se tiene que dar una ofrenda para algo más, se tiene para. Si sale para el transporte, sale para el transporte. Si ese mes no se ocupó a pagar algo, no sale. Es decir, siempre ha sido tan justo, pero tan generoso. Y eso pues es gracias a las ofrendas que damos todos nosotros. De la renta, no sé si ustedes sepan, pero cuando vimos este lugar, Paco y yo íbamos por la bodeguita de abajo de la esquinita. ¿Dónde? No les digo. Y nos ofrecieron, apenas estaban por poner el techo y nos ofrecieron la nave de allá. Y dijimos, ay, pues se ve bonita, pero ay, es que no hay elevador y los hermanos, y les ponemos elevador. Pero es que, pues, no queremos como salir porque ese pasillo de allá pues es un pasillo externo. No, se los extendemos hasta allá para que sea todo parejo, se conecte por dentro y no les cobramos ese metraje extra, ¿no? En renta. Entonces, ya hasta que el final el dueño dijo, por favor, o sea, él no es cristiano, pero él prácticamente nos dijo, por favor pongan la iglesia aquí. Les pongo el elevador, les doy esos metros. Es más, ¿quieren esta nave? La tercera nave, sí, pero pues ya no creo que nos alcance con el presupuesto. Se las dejo a mitad de precio. Es decir, pagamos la renta de 2 naves y la mitad de esta. Y no nos ha subido la renta. Hasta el siguiente año nos va a subir la renta, pero manteniéndose en que pagamos la mitad de esta nave. No sé si ustedes sepan, yo ya lo he dicho antes, pero pagamos 42,500 al mes por la renta de estas 3 naves. A algunos nos puede parecer mucho, pero si tú estás familiarizado con las rentas en Querétaro y cuánto te sale rentar un localcito o incluso una casa, pues dices, no manches, es una ganga. Yo le digo a Abraham, no digas no manches. Es una ganga, no inventes, es una ganga. Hay hermanos en las ofrendas que son hermanos muy generosos en sus ofrendas. De repente han llegado ofrendas, ¡pum!, chonchas. Y es muy bonito cuando hay una generosidad en el corazón de estos hermanos, porque hay quienes tienen el llamado hacia eso, hacia dar, hacia bendecir, hacia soltar económicamente. Hay hermanos que son muy fieles en sus finanzas, y créanme que yo no he visto las finanzas, yo no había revisado las finanzas como las tienen Telma y Nazario desde el 2023 que estamos como iglesia. Yo no las había visto, pero como me tocó predicar de esto, ellos me hicieron el favor de pasar las hojas, y ahí pude ver la fidelidad de muchos hermanos respecto a sus finanzas. Y también hay hermanos que han dado ofrendas especiales para ciertas necesidades de la iglesia. No, es que yo quiero dar una ofrenda para esto, yo quiero dar una ofrenda para él, yo quiero dar una ofrenda para ella. Y eso es muy bonito también porque habla de cómo los principios que hablábamos, que Dios pone en nuestro corazón, pues salen en un contexto actual aquí mismo en la iglesia. Ahora, va a pasar la primera imagen. Uy, casi no se ve. Lo hice a propósito. No es cierto, no lo hice a propósito. Pero yo no la veo. Aquí la tengo. En la primera imagen van a pasar así: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Es más o menos el porcentaje que estamos utilizando como iglesia en los gastos. En enero, por ejemplo, después de que empezamos con 0.23 centavos y se fueron juntando las ofrendas del mes, pudimos pagar la renta, gracias a Dios, el 40%. Hubo un pago de transporte que involucra el 7% de todas las finanzas. Consumibles, que es la parte gris, dice ahí consumibles, fue el 18%, que son los consumibles. Es lo que se compra para el café, cosas que se compran a veces para los niños, aunque el ministerio de niños ya es un ministerio autónomo. Ellos hacen sus ventas, hoy venden, de hecho, pero hay cosas que muchas veces como iglesia se necesitan, que se compran cosas para los baños, que se necesitan. En un principio, no sé si recuerdan, como iglesia se compraron 10 sillas y luego otras 10 sillas y luego otras 10 sillas y ya tenemos sillas. Y luego, ¿y dónde comemos? Se compraron 2 mesas y luego otra mesa y luego otras 2 mesas. Entonces todos esos gastos son consumibles que la iglesia en ciertos momentos hace de manera muy pesada, y en otros momentos pues ya nada más son como las cosas básicas, ¿no? Del café, del baño, cafetería también es
es autónomo, ellos también llevan sus propias finanzas. En febrero, en enero la renta fue el gasto más grande, involucró el 40%, en febrero el 41%, transporte el 7%, consumibles 14%, pero de enero a febrero la iglesia da ofrendas a hermanos. Muchas veces algunos hermanos que sirven en la misma iglesia, la iglesia les ha dado una ofrenda por su servicio. Si a ti no te hemos dado una ofrenda por tu servicio, no te pongas punky. No vayas a decir, ay, ¿por qué a mí no me han dado una ofrenda por mi servicio? Porque muchas cosas son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces muchas cosas el Espíritu Santo va hablando y por eso es que la iglesia da esas ofrendas. No es como una ley, ¿de acuerdo? Da ofrendas a los hermanos, también da ayuda a los hermanos, algún hermano que está pasando por alguna necesidad. Yo sé que algunos de aquí han recibido ayuda de parte de la iglesia. ¿Y por qué digo de parte de la iglesia? Porque son las finanzas que damos todos. Entonces estos hermanos han recibido ayudas y no solamente en despensa, sino muchas veces también ha sido monetaria. De hecho, existe un servicio que lo lleva Lili, que ella ha hecho ventas y en esas ventas ha juntado. Yo en esta semana le pedí a Lili si me podía pasar pues sus gastos y sus salidas, sus entradas, y ahí vemos que se ha ayudado a hermanos, algunos han recibido ayuda y ha sido de parte de la iglesia también. Y ahí mismo también se hace el pago por algunos servicios que han dado los hermanos. Por ejemplo, cuando se viene a reparar algo de los baños, cuando se han puesto los barandales, cuando se construye algo, cuando se hizo la cafetería, cuando todas esas cosas que nosotros vemos que se construyen, pues las construyen manos. Y regularmente, o casi el 100% son hermanos. Y esos hermanos muchas veces no cobran. Pero involucra gastos que se va a consumibles, pero muchas veces esos hermanos reciben una ofrenda de parte de la iglesia. Porque gastaron en su gasolina, porque faltaron a su trabajo, porque involucró tiempo. Entonces se nos hace justo que la iglesia muchas veces dé esa ofrenda, ¿no? Y también la iglesia ha invertido en capacitaciones. Algunos hermanos han tomado cursos, han tomado talleres y la iglesia ha pagado esas capacitaciones pues para que estos hermanos puedan tomar estos cursos y brindar un mejor servicio en la iglesia. Y eso creció de enero, que fue el 5%, a febrero, que fue el 15%, que es el amarillo. Y lo otro, pues es el porcentaje que sobró. Nos vamos a marzo, en donde en marzo la renta involucra el 50%, el transporte el 9%, los consumibles, que es lo gris, el 28%. Estas ofrendas a hermanos, ayuda, pago por servicios, capacitaciones, fue del 8% y solamente sobró el 5%. En abril tenemos que las ofrendas por los hermanos, que es la parte amarilla, fue la mayor, creció al 30%. En abril hubo mucha ayuda, muchas ofrendas, se ayudó a los hermanos. En mayo baja un poquito al 9%, esa parte amarilla. La renta pues sigue involucrando un porcentaje algo, se sigue pagando el transporte, pero los consumibles, no sé si ven la parte gris como ha ido bajando con los meses, porque ya se compraron ya sillas, porque ya se compraron ya mesas, porque ya se compraron muchas cosas, ¿no? En junio me siento como dándole cuentas a mi esposa en qué me gasté el dinero. Nada más los estoy viendo, algunos están así y otros. En junio la renta fue del 69%, porque en algunos meses Dios bendijo para que se pudiera juntar, les digo muy justo, 2 rentas a la vez. Entonces eso es muy bonito de parte de Dios y muy bonito con ustedes también por su generosidad y por los hermanos que han dado ofrendas abundantes también, porque un gran porcentaje de los gastos pues se va en pagar la renta. Entonces cuando en un mes tenemos para pagar 2 rentas, la de ese mes y la del que viene, pues es como wow, hermanos, qué bueno que Dios los está bendiciendo, porque entonces están pudiendo bendecir a la iglesia, ¿no? Y luego las ofrendas para los hermanos, ayuda, pago por servicios, capacitaciones, bajó al 0.3%, o sea, habíamos llegado a un 30%, en junio bajó un 0.3%, consumibles 6% y transporte 4%. En julio
Las ofrendas a los hermanos subió del 0.3% al 1%. Los consumibles al 7%, no se pagó renta y sí se pagó transporte. En agosto, la renta involucró el 68%. La ofrenda a hermanos y ayuda por servicios, por ofrendas, etcétera, capacitaciones al 3%. En septiembre del 3%, esa sección sube al 16%, es decir, nuevamente se ven necesidades, se cubren ofrendas, se da ayuda, se pagan ciertas cosas. En octubre se mantiene subiendo esa parte de ayudar a otros al 20%. En noviembre el transporte es el 3%, la renta es el 48%, sobró el 43%, o sea, ahí se fue dando. La ofrenda para los hermanos baja al 2%, en noviembre casi nadie necesitó ayuda, y en diciembre, pues como todos reciben su aguinaldo, las ofrendas a hermanos, ayuda por consumibles así, están casi en 0%, creo que era 0.2 o 0.1%. Se paga la renta de diciembre y de enero, sobra el 28%, el transporte involucra el 7% y empezamos con enero del 2026. Con lo que sobró de diciembre, arrancamos el año y entonces con las ofrendas que ustedes han estado dando, que ustedes dan, entonces la iglesia nuevamente empieza con la misma logística. Algo muy padre que podemos ver es que no siempre son las mismas ayudas, no siempre es para las mismas personas, no siempre se pagan las mismas ofrendas, sino todo va variando porque al ser una iglesia y al ser un cuerpo, pues se tienen necesidades distintas, necesidades diferentes. Y quiero terminar este tiempo dando algunas ideas que anoté aquí como conclusiones. Tal vez con esta prédica tú te das cuenta que ocupas ayuda con tus finanzas personales. Y yo te voy a dar un consejo: pide ayuda. Pide ayuda dentro de la iglesia con algún hermano que tú veas que tiene fruto en las finanzas personales. Pide ayuda incluso de manera externa para que puedas tener herramientas que te ayuden a manejar bien tus finanzas personales. Porque puede haber muchas causas. Tal vez necesitas dominio propio, y el dominio propio pues viene por parte de un fruto en el espíritu. Tal vez es un hábito adquirido por la pobreza, lo mencionaba en un principio, por la pobreza que viviste en la niñez o por la abundancia que tuviste en la niñez. Tal vez eso te trae problemas financieros de cómo ves las finanzas. Yo, por ejemplo, lo he contado y lo digo abiertamente. En mi casa, en la casa de mis papás, a veces había, a veces no había, a veces había, a veces no había. Y cuando había, a veces había mucho, a veces había poquito, pero por si luego ya no había, si necesitaba yo una mayonesa, si se necesitaba una mayonesa, se compraban 3. Y si se necesitaban 2 aguacates, se compraban 5. Y eso es una raíz de pobreza, porque es algo que te lleva a la escasez. Por si no hay, lo guardo. O los que guardamos cosas también. Entonces esas pueden ser raíces que pueden venir en nuestro corazón. Tal vez puede ser esa raíz profunda que te marcó de niño o de joven, o incluso puede ser algo espiritual. Tal vez estás luchando con la parte de robar, con la parte de tomar cosas que no son tuyas. Tal vez no eres cleptómano, tal vez hay algo espiritual en ti que te lleva o un hábito que adquiriste. Entonces mi consejo es: si tú necesitas ayuda con tus finanzas personales, pide ayuda. Siguiente conclusión: pídele a Dios la capacidad de poder entender bien las finanzas congregacionales. Si a ti te causó conflicto estos porcentajes, dices, ¿cómo que la renta el 42% y sobró el otro 40%? Entonces como, eso es mucho, ¿cómo va a ser posible que estemos dando tanto y qué se hace con todo? Si tú tienes de verdad un problema en tu corazón con eso, yo te recomiendo que te acerques con uno de nosotros, porque es muy probable que ese problema no venga solamente como algo congregacional, sino viene como algo personal, y puede ser que tenga una raíz. Entonces,
Pídele al Espíritu Santo que te muestre de dónde viene ese mal pensamiento o ese mal sentimiento que puede haber en tu corazón. Y tercera conclusión, si tú batallas con alguna doctrina falsa acerca de las finanzas, no logras dejar esa costumbre que se te fue enseñada, impuesta, que aprendiste en tu primer amor, en tu primera iglesia, y que tú dices, no, es que a mí en mi primera iglesia me enseñaron que era un cincuentismo y no me importa que no lo diga la Biblia, yo así lo aprendí de mi pastor supremo. Yo te pido por favor que pidas revelación al Espíritu Santo, porque esas pueden ser malas enseñanzas, enseñanzas torcidas que tal vez no se hicieron a propósito. Tal vez es porque había una falta de visión en la iglesia donde estuviste o de donde lo aprendiste, una falta de revelación más bien. Yo te pido que le pidas revelación al Espíritu Santo acerca de las finanzas congregacionales y pues que ores mucho para que le pidas ayuda al Señor. Ahí en donde estás, me gustaría invitarte a que cierres tus ojos y ya sea que estás batallando con tus finanzas personales, congregacionales, en entender bien las finanzas, que identificaste algo. Cada oración en este momento va a ser tan personal como tan amplio es el tema de las finanzas. Entonces yo voy a orar, pero tú empieza a dirigir tu oración y pídele a Dios la revelación en el área en donde Él mismo te está revelando o tú identificaste que necesitas ayuda. Señor, estamos hoy aquí como congregación hablando de las finanzas porque es algo importante también como parte de la iglesia y porque también las finanzas es algo espiritual, no solamente es algo tan natural, porque hay formas, principios personales que pueden llegar a afectar positiva o negativamente la congregación, las finanzas congregacionales. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que traigas una revelación a cada uno de nosotros, a mis hermanos, a mí, acerca de todas esas áreas en nuestras finanzas en donde todavía estamos luchando, en donde tenemos dudas, en donde nos falta visión o nos falta revelación, en donde hemos creado posiblemente barreras, donde probablemente creamos fortalezas acerca de pensamientos, enseñanzas o hábitos en nuestras finanzas y a veces en esa fortaleza nos sentimos tan seguros porque así lo he hecho por años, porque así me ha funcionado por años, porque no estoy pecando, porque no es nada malo, porque al contrario he tenido éxito. Señor, yo te pido que traigas una revelación. Si tú identificas que has estado luchando con raíces de pobreza, que has estado luchando con cosas que fueron formadas en tu carácter, en tu niñez, por las circunstancias que pasaste, yo te invito a que perdones, a que no culpes. Es que porque antes tenía mucho y ahora ya no. Es que porque antes no tenía nada y ahora mi objetivo es tener mucho. Perdona a tus papás, perdona el contexto en el que creciste, perdónalos y pídele revelación al Espíritu Santo para que puedas tener una revelación en tu corazón como lo que Jesucristo hizo con Zaqueo, para que se venga a cumplir lo que está escrito, lo que está puesto en su escritura en tu corazón, en ti y a través de ti, para ser bendecido y para bendecir. Señor, te pedimos, Dios, que sigas trayendo, Señor, una revelación para que toda la iglesia estemos en el mismo sentir de cómo se manejan las finanzas en la iglesia, que somos una iglesia que ofrenda, que ayuda, que apoya, que tenemos todavía muchas áreas de oportunidad para poder mejorar como iglesia respecto a lo que dice tu palabra con los viudos, las viudas, los huérfanos, con ayudar al necesitado, a los pobres. Que si en nosotros, Señor, se clavó una idea de que hacer cosas altruistas, Señor, no eran bíblicas,
Permítenos ver esas cosas altruistas no como algo del mundo, no como una asociación, sino como tu iglesia. La iglesia creó las cosas altruistas y no al revés. No podemos entregarle al mundo, Señor, lo que la iglesia creó y lo que tú pusiste en el corazón, Señor, de los primeros cristianos. Los huérfanos, las viudas, los pobres, tú lo pusiste en tu palabra. Y el mundo se ha adueñado, Señor, y lo ha llamado altruista y lo han hecho asociaciones, Señor. Pero tu iglesia está llamada a apoyar, a ayudar, Señor. Y sabemos que ese es un área en la que como iglesia, Señor, tú nos quieres llevar, Señor. Tú nos quieres usar y que no hemos sido tan usados. Y ahí en donde estás, simplemente dile al Espíritu Santo, te escucho. Quiero escucharte. Quiero escucharte, Espíritu Santo. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es para ti. Síguenos hablando respecto a las finanzas personales y congregacionales en esta semana y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y acompáñame a darle un fuerte aplauso al Señor.